Bueno, estamos en el estudio de Manuel Rufo para hablar de ABAM, Artistas Madrileños Asociados, asociación de la que él fue presidente durante un tiempo, varios años, y con muchas cosas para contarnos seguramente. Manuel Rufo es un artista de larga trayectoria que ha cultivado disciplinas como la pintura, la fotografía, la intervención en espacios públicos, la performance y el vídeo. Sí. El vídeo asociado a la performance, ¿no? Y que ha ejercido la actividad docente durante muchos años. Y bueno, estamos aquí, como hemos dicho, para hablar de ABAM. Y quisiera empezar preguntándote, Manolo, algo que está más allá de los datos fríos que uno puede leer en las crónicas o cuando se cuenta la historia a base de nombres y fechas, ¿no? Que es un poco, si nos puedes retratar el espíritu de aquellos años, incluso de la prehistoria de ABAM, ¿no? Porque hubo varias asociaciones que existían o que se crearon en un momento dado a partir de 1968, ¿no? Cuando los artistas en activo entraron en contacto con estudiantes en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Que creo que ese fue el principio de las asociaciones de artistas en Madrid. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia, cómo lo viviste y cuál fue el espíritu que dio impulso a las asociaciones de Madrid de artistas en aquellos tiempos. Pues sí, bueno, vamos, lo que fue mi experiencia surgió hacia 1996, que bueno, pues había un cierto malestar dentro de toda la población artística, ¿no? Y no conocíamos ninguna asociación que representase a los artistas, ¿no? Y creíamos muy necesario, ¿no? Pues crear una asociación. Y creamos AMAVI en 1996. Se hicieron algunas reuniones en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y de ahí surgió, ¿no? la asociación que era Artistas Madrileños Visuales, ¿no? Sí, se creó esa asociación. Esa asociación desde el año 96 que se creó, pues bueno, pues no éramos muchos socios los que estábamos allí, ¿no? Seríamos como 20 o 30 socios solamente, pero bueno, fue un número suficiente como para empezar a mover aquello, ¿no? Y empezamos a mover eso. Bueno, era un momento muy pobre a nivel artístico en Madrid, ¿no? En el que había muy poca presencia, ¿no? Más allá de lo que fueran las galerías de arte, ¿no? No había excesivas posibilidades de que los artistas tuviesen un contexto o acceso a recursos que como existían en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero sí era un momento rico desde el punto de vista creativo, ¿no? Sí, sí que era un momento muy rico, ¿no? No solamente en la actividad, por así decirlo, oficial, ¿no? En los circuitos oficiales, sino también en todo el circuito independiente, ¿no? Era muy activo, ¿no? Había pues diferentes grupos trabajando, ¿no? Como el Ojo Atómico, como Pedro Garel, el Espacio P, o sea, había mucha actividad independiente que era paralela a lo que era un poco la actividad por así decirlo, más conocida de galerías y museos, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros lo que vimos es en aquella época que estábamos muy desprotegidos, ¿no? También en relación con otras comunidades autónomas que veíamos tanto en Galicia como en el País Vasco, como en
en Cataluña, ¿no? Como había apoyos, había becas, había residencias, ¿no? Y aquí en Madrid no existía. O sea que Madrid estaba un poco retrasado. Madrid estaba muy retrasado con respecto a otras autonomías, ¿no? Sí. Y bueno, a nivel pues, de espacios institucionales, pues solamente existían las salas de la Plaza de España y las salas de arte joven, y nada más. Decimos, hombre, pero que esto en Madrid es una ciudad de 5 millones de personas, ¿cómo es posible que no existan más cosas, ¿no? No existía Matadero, no existía la sala de Alcalá 31, ¿no? En fin, o sea, fue un momento en el que, bueno, había muchas lagunas, muchas carencias. Bueno, el caso es que se puso en marcha Amavi y, bueno, nos enteramos, casi sin saberlo, ¿no? Pues que había otra asociación, que era la asociación de AAPM, que era la Asociación de Artistas Plásticos de Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces ya surgió el lío y el conflicto, ¿no? Porque éramos dos asociaciones y parecía como que no nos entendíamos muy bien, ¿no? Y bueno, pues así estuvimos varios años, con algunos desencuentros, así, una falta de complicidad. ¿Y cada una cubría un espectro determinado? Pues la verdad es que éramos como pollos sin cabeza los dos, ¿no? O sea, estábamos ahí, además nos dificultaba mucho la interlocución con las administraciones, ¿no? Y con los agentes artísticos, pues porque uno decía una cosa, el otro más o menos decía lo mismo, pero bueno, no sabían, se escudaban mucho para no hacer nada, ¿no? En el hecho de que hubiera dos asociaciones, ¿no? Que lo que nos pedían era que nos pusiéramos de acuerdo entre nosotros, ¿no? O sea, y bueno, pues eso fue cuando en el año 2000, ¿no? En el que me dijeron, oye, que te toca la presidencia de Amavi, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo la cojo, pero que sepáis que para mí lo más importante es unir, ¿no? Las dos asociaciones y crear una nueva y empezar a trabajar, ¿no? con una sola voz, ¿no? No puede ser que seamos dos voces, ¿no? Y bueno, así, de acuerdo con la Junta, ¿no? O sea, estábamos todos de acuerdo, decidimos iniciar conversaciones con la APM y nos pusimos de acuerdo de una manera muy fácil, ¿no? De que, bueno, era bastante lógico que hubiera una sola asociación, ¿no? Y de ahí surge ABAN. O sea, de esa fusión de Amavi y APM surge esa nueva asociación, ABAN. Surge con muchas ganas de trabajar y con cierta fuerza, con una junta muy representativa de lo que era pues los artistas, ¿no? Los nombres que estaban figurando, que estaban en el candelero en la época, ¿no? Y bueno, que hoy en día siguen estando casi todos, ¿no? Y vamos, o sea, pues teníamos como presidenta a Concha Jerez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues iniciamos toda una serie de estrategias, ¿no? para avanzar en lo que tratar de conseguir lo que buscábamos, ¿no? Lo que necesitábamos. Claro, y entiendo que más allá de quiénes fueran los componentes de la Junta, había un caldo de cultivo, ¿no? Entre los artistas, como para que todas las propuestas fueran bien recibidas o para contribuir cada uno en la medida de lo posible. Sí, había un acuerdo, había un consenso entre la Junta bastante amplio, ¿no? Ese consenso luego más tarde, ¿no? A raíz del festival que se hizo, pues bueno, sí que ese festival generó algunas diferencias, ¿no? Pero quitando eso, ¿no? Hubo un consenso muy bueno y un apoyo muy bueno por toda la Junta, y los socios. Y los socios, sí. Conseguimos incorporar, sí, a los socios, realmente hacíamos muchas actividades, ¿no? Desde la edición de una revista anual que se llamó Inventario, ¿no? Uh-huh. Que era una revista de reflexión, ¿no? O sea, sobre cuáles eran los problemas o cuáles eran las cuestiones importantes en el mundo del arte, vistas desde diferentes ángulos, desde diferentes agentes, opiniones, ¿no? Se llegaron a editar como 6 o 7 inventarios, ¿no? Unas revistas, además, que ahí están,
permitía mucho, ¿no? Todo un debate muy amplio y también una participación muy elevada, no solamente de artistas, también críticos de arte, gestores, agentes del mundo del arte, ¿no? O sea, que mucha gente participaba ahí. Paralelamente también se hacían siempre encuentros, o bien en el Círculo de Bellas Artes, o bien en el Conde Duque, pues también de debates sobre problemas sectoriales, ¿no? Que había, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, cuál era el papel de la crítica de arte, ¿no? Pues entonces pues, se invitaban a críticos de arte, a personas muy representativas, ¿no? O sea, que dieran su opinión sobre ese tema, ¿no? Perdona, voy a coger un poquito de agua porque es que tengo la boca sequísima, pero a ver, espera, no lo pares. Vale, bueno, esto forma parte, ¿no? Estaba fuera del guión. Que todo esto, o sea, crea, bueno, pues un acercamiento con toda la gente, ¿no? Con todo el sector, ¿no? O sea, los encuentros que convocaba Van eran, eran muy seguidos, ¿no? Y bueno, pues en las salas, tanto estas convocatorias, pues había siempre 100, 200 personas, ¿no? O sea que, digamos, era una forma también como de proyectar la asociación, no solamente el sentido reivindicativo, sino también el sentido de análisis, de mejora del sector. De integrarse en el mundo cultural, ¿no? Eso es, sí. Y la verdad es que eso nos dio, bueno, pues también nos sirvió de apoyo, de arranque, ¿no? Pues para defender nuestras reivindicaciones. Nos generó también contactos con las instituciones que fueron muy provechosos, tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento, ¿no? Y se iniciaron conversaciones que fueron muy productivas, ¿no? O sea, muy productivas, que, bueno, pues se consiguieron pues las becas de creación artística de la Comunidad de Madrid, que no existían becas. Nuestras reivindicaciones eran tan lógicas que no podían decirnos que no. Y cuando nos decían que no, pues conseguimos unas herramientas que eran muy buenas, que era convocar a la prensa y criticar a las instituciones, ¿no? O sea, dábamos, o sea, además era curioso porque la prensa asistía, esos críticas se hacían visibles, ¿no? en la prensa, y con lo cual las instituciones tenían que hacer caso, ¿no? Un poco. También iniciamos una intensa actividad política, ¿no? Porque, bueno, estábamos en contacto con los grupos políticos de la oposición en aquella época, ¿no? Que era el PSOE, ¿no? El Partido Socialista, porque era la época en la que gobernaba la comunidad y el ayuntamiento eran del PP, ¿no? Estaba Esperanza Aguirre en la comunidad y Gallardón en el ayuntamiento. Y esa acción política pues la llevamos incluso a la Asamblea de Madrid, ¿no? Como una intervención que hicimos, bueno, que me tocó leer a mí, ¿no? Y en la que pusimos de manifiesto cuáles eran las carencias, ¿no? Del sector. Y bueno, en fin, todo eso dio resultados muy buenos, o sea, muy buenos en el sentido de que conseguimos un apoyo importante de la Comunidad de Madrid, muy condicionado, estaba totalmente condicionado, ¿no? A la creación de un evento artístico, que era donde la comunidad podía darnos su apoyo, no podía darnos un apoyo como estoy ahí ya, la gripe está cerca. No podía darnos su apoyo como asociación, pero sí como gestores capaces de generar una actividad que fuese de interés cultural para la ciudad de Madrid, ¿no? Y bueno, fue así como surgió la creación de un festival en el que también organizado desde la Junta, pues dio cabida, bueno, pues a un festival que se llamó MAD 03, porque se hizo en 2003, en el que participaron, bueno, aprovechamos la oportunidad para poner de manifiesto pues todas esas lagunas que nosotros veníamos hablando en la Junta, ¿no? El lema de aquel festival era otras formas de producción y de distribución del arte, ¿no?
porque pensábamos que el arte solamente tenía mucha presencia en galerías, en museos, en zonas, en cosas institucionales, pero había una actividad independiente en Madrid que no estaba recogida, ¿no? O sea, que era muy dinámica, muy activa y muy interesante y muy independiente, ¿no? Sí, además supongo que esas iniciativas también eran abiertas, ¿no? O sea que, sí. digamos, era una forma también de dar visibilidad o de dar oportunidades a artistas que a lo mejor no eran conocidos o que estaban al principio de su carrera, ¿no? Sí, bueno, todo eso, pero había muchos había muchos artistas. Beneficios colaterales, digamos, ¿no? Muchas Nuestra intención era esa. Sí. ¿No? Y yo creo que se consiguió. Se consiguió, ¿no? Porque hay por ahí el catálogo, estará también en Avan, un catálogo donde se participaron pues casi 600 artistas, ¿no? Y además pues se generaron diferentes secciones, ¿no? Pues de arte público, de performance, cosas que no existían dentro de lo que es un poco la programación, la actividad cultural, artística de la época. Pues no existía ningún proyecto de arte público, no existía nada de performance, no existía nada de intervenciones en el espacio público. Bueno, es que lo digo dos veces porque una de las cosas que nos gustó mucho que se pudiese hacer fueron toda una serie de vídeos que se pusieron en el metro. Utilizando todas las pantallas de vídeo del metro, en esas pantallas se proyectaban vídeos de artistas, ¿no? Luego hubo otras intervenciones, ¿no? En espacios exteriores, ¿no? Hubo performance, hubo un festival de revistas alternativas, ¿no? En fin, o sea, se tocaban otros aspectos del arte que también estaban muy vivos, pero que parecía como que no existían, ¿no? Dentro de las programaciones. Estabas hablando de las nuevas formas de creación que hasta ese momento no existían, ¿no? Bueno, sí, o efectivamente. No existían dentro de la programación de los espacios públicos. Una de las cosas en la que yo creo que acertamos, ¿no? Bueno, aparte de... por supuesto, había otro aspecto, ¿no? de ese festival, que era el diálogo con todos los espacios alternativos que había. Los hicimos participar dentro del proyecto, ¿no? O sea, con independencia, no todos, ¿no? Pero sí algunos participaron, ¿no? Dentro de esto. La finalidad de esto, aparte de darle salida, ¿no? Y de darle visibilidad, ¿no? A todas estas prácticas artísticas que estaban ocultas o que no se recogían, también era la de crear un modelo en el que se respetase el trabajo del artista. Todos, absolutamente todos los artistas que participaron fueron remunerados, ¿no? Entonces, nuestra idea era eso, crear un modelo. Y también una cosa muy importante, que todo este festival, ¿no? Esta convocatoria, MAD 03, estaba todo gestionado desde el tejido artístico. Todos los comisarios eran artistas. Queríamos también poner en evidencia, ¿no? La capacidad de diseñar actividades de interés, ¿no? Desde el propio colectivo artístico. Sí, que los artistas no somos simplemente personas que se encierran en su estudio a trabajar, sino que son capaces de efectivamente y de moverse. En aquella época pues había varios colectivos artísticos, de artistas que combinaban su actividad personal artística con la generación de eventos, con el comisariado de exposiciones, ¿no? Y la verdad es que lo hacían muy bien, también como muchos críticos, ¿no? Y además con una mirada también un poquito diferente, ¿no? Y lo que queríamos era también poner sobre el tapete esa capacidad de gestión de los artistas, ¿no? Y bueno, la verdad es que salió muy bien. Se consiguió un apoyo tanto de la comunidad, un apoyo económico de la comunidad, del ayuntamiento, que sirvió para que durante unos cuantos años la asociación respirase económicamente y se pudiese plantear su
su continuidad, bueno, cambiando de juntas, adaptándose a las reivindicaciones, ¿no? Pues a las necesidades temporales que hubiera, que no son siempre las mismas, aunque bueno, hay algunas que son siempre genéricas y que tardarán en resolverse, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que fueron 2 años de mucho trabajo, ¿no? Pero vamos, yo me quedé contento, ¿no? de la gestión que se hizo, ¿no? Sí, sí. Y el protagonismo que tuvo Aban, ¿no? Y el asentamiento que tuvo como asociación, ¿no? Luego, pues evidentemente vino la crisis del 2008-2010, se colapsó todo, se colapsaron todas las ayudas, se colapsaron todos los apoyos, todos los recursos, ¿no? Y bueno, pues otra vez estamos un poco como volviendo a empezar, ¿no? Pero ahí esto es... ¿Y cuáles dirías tú que fueron las claves de esa época? Me imagino que trabajo, ¿no? Pero aparte de eso... A nivel personal, no solamente a nivel personal, a nivel de la Junta, trabajamos todos, muchos, porque convocábamos reuniones 1 o 2 veces al mes y ahí repartíamos trabajo para todos. Cada uno tenía ahí su función y su labor, ¿no? Y comentábamos, y, o sea, la verdad es que trabajamos mucho, ¿no? Estábamos muy volcados, muy volcados. Y bueno, pues... pero lo mejor de todo fue eso, ¿no? Que conseguimos aglutinar, ¿no? Y hacer masa, ¿no? Con una gran parte de artistas de la época, ¿no? Los encuentros, las convocatorias que había de Aban, ¿no? Las asambleas, pues eran seguidas, o sea, vamos, eran seguidas por los socios, ¿no? Y convocábamos asambleas y venían 70, 80 socios, ¿no? Y bueno, pues entonces daba mucho gusto, ¿no? Se creó un ambiente colectivo muy interesante, muy bonito, vamos. Y a nivel personal, aparte de ser gratificante, supongo, a lo mejor te abriría también nuevas perspectivas para tu trabajo. No, yo acabé agotado. Sí, porque durante 2 años no pude entrar en mi estudio. O sea, yo decidí que estaba 2 años dedicado a eso. No sabía separar una cosa de otra, ¿no? Entonces, pues me metí en esto y me metí hasta a fondo, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues no podía seguir más porque era o seguir con esto o seguir con mi trabajo, ¿no? Requiere mucha dedicación, ¿no? O sea, conseguir cosas, ¿no? Pero bueno, para muchos artistas habrá sido muy importante, ¿no? El recibir bueno, o sea, es que el resultado de todo ese trabajo, ¿no? Hombre, yo estoy contento de que todavía se siguen convocando las becas de creación artística de la Comunidad de Madrid. Eso salió de Aban, no existía nada. El ayuntamiento también tiene algunas ayudas ahora, ¿no? Esa no la conseguimos. Esa la verdad es que no, esas se han conseguido posteriormente. Pero vamos, con respecto a eso, ¿no? Y bueno, pues luego también que se haya creado pues la idea de que cuando se participa en exposiciones sí que hay un apoyo a la producción por lo menos, ¿no? Y bueno, o sea que ese tipo de cosas poco a poco pues sí que se van consiguiendo. Sigue estando pendiente pues todo el tema fiscal, ¿no? O sea, todo el tema fiscal, todo el tema de la seguridad social, ¿no? Pero bueno, pues eso ya lo comentábamos antes, eso es más un trabajo pues a nivel nacional, ¿no? Que evidentemente Aban, las asociaciones locales, regionales, ¿no? Pues tienen que apoyar, pero tiene que haber una asociación de carácter nacional que sea la que aborde esos problemas, ¿no? Con el apoyo del resto de las asociaciones, ¿no? Porque desde el punto de vista local es muy difícil, ¿no? O sea, ese tipo de medidas legislativas, ¿no? Que tienen un carácter nacional, ¿no? Pero eso está ahí pendiente. Ahora se está hablando de que puede que salga el Estatuto del Artista, se está trabajando en ello. Vamos a ver un poco. En fin, sí, es una antigua reivindicación. Sí, pero yo creo que bueno, desde las asociaciones locales como es Aban, inscrita en el ámbito madrileño,
pues hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, porque hay pues mucho tema pues de carácter local, como pueda ser el uso pues de la carencia pues de centros de recursos, la carencia de talleres para artistas, el uso de los centros culturales, el papel de los artistas, ¿no? La implicación en la posible programación, ¿no? de esos centros culturales, ¿no? En fin, o sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? A nivel local, ¿no? Sí. Muy bien, yo creo que nos has hecho una buena semblanza de lo que fueron esos años y de lo que representó ABAM y de lo que todavía representa, digamos, en consonancia con los tiempos que corren, que son quizás más difíciles, ¿no? Después de las crisis y todo lo que ha pasado. No son tiempos fáciles, ¿no? Ahora, ¿no? No digo que aquellos fueran fáciles, ni muchísimo menos. No, eran un poco más, no sé, no eran fáciles ni mucho menos, ¿no? Hombre, ahora yo creo que hay unos problemas diferentes y que los detectan mejor pues generaciones más jóvenes, ¿no? Tanto yo como tú también, nuestra generación, ¿no? Pues hemos tenido ya un tiempo como para desarrollar nuestro trabajo, hemos convivido con los problemas que hemos tenido, ¿no? Y hemos seguido, bueno, pues con Viento y Marea, pues adelante con nuestros proyectos y eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que toca ahora un relevo generacional, que sean los artistas más jóvenes los que entienden mejor cuál es el contexto, ¿no? Del conflicto, ¿no? Y que tienen que ser ellos los que aborden un poco esta peleita, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Para tratar de mejorar nuestra actividad profesional, ¿no? Y bueno, y la experiencia de los veteranos, pues si puede valer, pues bien. Yo los consejos que puedo dar a la gente más joven, pues eso, ¿no? Pues que utilicen herramientas que utilizamos nosotros y que fueron muy útiles, como es primero el debate político, ¿no? el entronque, ¿no? con los grupos políticos, el llevar nuestras reivindicaciones al sector político, ¿no? Utilizar la prensa, ¿no? Y ser combativos, ¿no? Entonces, eso es un poco que va a ser necesario siempre, ¿no? O sea que bueno, pero que creo que es ahora son otras personas, vamos, otra generación los que tienes. Y otras personas. Ahí, sí. Eso. Muy bien, pues entonces damos por terminado. Bueno, pues nada, pues un placer aquí rememorar 20 años atrás, ¿no? O sea, un poco todo este pasado, ¿no? Asociativo, y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de aquella experiencia, ¿eh? O sea que yo animo a la gente, ¿no? A que siga, ¿no? Porque esta experiencia de colectiva, de hacer cosas, ¿no? Con otros compañeros de viaje, ¿no? Es muy productiva, ¿no? A pesar de que muchas veces hay desencuentros, pero cuando se consiguen cosas, pues da mucho gusto, ¿eh? O sea que